El día de hoy vamos a continuar nuestro devocional dominical en el Catecismo de Heidelberg. Y el día de hoy estamos en el Día del Señor 4. Estamos en la primera parte del Catecismo que trata con la miseria del hombre. Si recordamos, hermanos, el Catecismo está dividido en 3 encabezados. Es decir, la miseria del hombre es el primer encabezado, después la liberación del hombre y después cómo vivir en gratitud. Y hermanos, cuando entendemos estos 3 encabezados, estos 3 puntos, la miseria, la liberación y cómo vivir como cristianos, realmente entonces podemos vivir y disfrutar el gran consuelo que tenemos en el Evangelio. Que, como dice este catecismo, nuestro gran consuelo en vida y muerte es que le pertenecemos al Señor Jesucristo. Y hermanos, bajo la miseria del hombre hemos visto cómo es que conocemos nuestra miseria hasta el día de hoy. Y esto vimos que fue por la ley de Dios, que nos revela el estándar de Dios. También hemos visto en este estado de miseria que nos encontramos, Dios no nos creó en este estado de miseria, sino que Dios nos creó a su imagen en verdadera santidad y justicia, como vimos la semana pasada. Sin embargo, en unión con Adán, con nuestros primeros padres, caímos. Y ahora nacemos en este estado de miseria, incapaces de obedecer la ley de Dios que Él nos ha dado. Y somos inclinados hacia todo mal. Y hermanos, el día de hoy vamos a ver la pregunta 9 al 11, que explican qué es lo que merecemos por causa de nuestra miseria. ¿Qué es lo que merecemos por causa de este estado de pecado en el que nos encontramos o encontrábamos? Y vamos a ver que lo que merecemos es la ira de Dios, el justo juicio de Dios y el castigo eterno de Dios. Vean conmigo la pregunta 9, dice así el catecismo: entonces, ¿no es Dios injusto con el hombre al requerirle en su ley lo que no puede realizar? Es decir, la pregunta del catecismo nos está diciendo: si nacemos en pecado, como vimos la semana pasada, si nacemos en pecado y somos incapaces por nuestra propia naturaleza de obedecer la ley de Dios, ¿acaso no es Dios injusto si Él sabe que no la podemos cumplir? ¿No es Dios injusto al requerir esto de nosotros? Y noten, hermanos, que esta pregunta del catecismo está poniendo en duda la justicia de Dios. ¿No es Dios injusto al requerirnos esta ley si Él sabe que nacemos en pecado? Vean conmigo la respuesta y la podemos repetir todos juntos. La respuesta es: para nada, pues Dios creó al hombre con la capacidad de realizarlo, pero el hombre, por instigación del diablo y su propia desobediencia voluntaria, se privó a sí mismo y a toda su posteridad de estos dones divinos. Es decir, Dios no es injusto de ninguna manera, diría Pablo. Dios, como vimos la semana pasada, Dios creó al hombre en verdadera justicia y santidad, con la imagen, con su propia imagen, con la capacidad, dice el catecismo, con la capacidad de obedecer la ley de Dios, con la capacidad de obedecer la ley escrita en el corazón del hombre. Ahora, Dios no es el culpable, según el catecismo, y vamos a ver en la escritura también, de que el hombre haya pecado. Me gusta cómo dice un predicador del siglo pasado, Cornelius Vonk, cuando comenta de este punto, dice, y da una buena ilustración que nos ayudará a entender esto. Dice: cuando un empleador asigna a un empleado una tarea particular sin proporcionarle el equipo necesario, el empleado
es inocente si el trabajo no se realiza. Pero si un empleado llega borracho al trabajo, su incapacidad es culpable. Tal incapacidad refleja una falta de voluntad. Continúa explicando. En el paraíso, Dios había suministrado todo lo necesario en el hombre. Pero Adán escuchó al diablo y voluntariamente pecó. Así que, dice el comentarista, nadie puede quejarse que Dios haya responsabilizado a la humanidad por esta desobediencia. Dios nos dio todo. Dios puso su ley en nuestros corazones y nos capacitó para poder obedecerla. Pero es decir, de nuevo, Adán escuchó al diablo y pecó voluntariamente. Ahora noten que el catecismo dice que se privó a sí mismo y a toda su descendencia, a toda su posteridad. Y esto lo vimos un poco la semana pasada cuando hablamos de nuestra unión con Cristo, hermanos. Adán representó al hombre. Y de una forma, simplemente para meditar, es de una forma similar cuando vemos que el hombre no es definido por el individuo o la humanidad. Es decir, nosotros siempre hemos existido en relación a nuestros antepasados, en relación a nuestros contemporáneos y en relación con nuestros hijos y nuestras futuras generaciones. Por eso vemos mandamientos tales como si tú pecas, el castigo no nada más viene sobre ti, sino que las consecuencias del pecado tienen efecto en las descendencias. Así Dios diseñó la humanidad. Bueno, en Adán, de una forma superior, él siendo el hombre, el representante de la humanidad en el jardín, pecó y toda su posteridad fue contaminada. Y esto nos debe hacer pensar, hermanos, de igual forma, especialmente a los varones, padres de familia, cómo es que nosotros somos cabeza de nuestro hogar y nuestra vida impacta no solamente a nuestra propia persona, sino a nuestra posteridad. Ahora, no para salvación, Dios puede salvar a nuestros hijos a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, pero el pecado impacta. El pecado muchas veces tiene consecuencias en futuras generaciones. Hermanos, Dios no es injusto. La ley de Dios es buena, santa y perfecta, como dice Pablo. Y Dios, al requerirnos esta ley, no es injusto, pues nosotros fuimos los que nos desviamos. Nosotros nacimos en pecado, pero nosotros afirmamos y confirmamos esa naturaleza cuando pecamos. Y esto es el gran pecado del hombre. Dios no es injusto. Y no podemos cuestionar a Dios por esto. De lo contrario, nosotros como criaturas deberíamos humillarnos a Dios al ver que nacemos en esta miseria, al ver que nos quedamos cortos de la justicia de Dios, del estándar bueno de Dios, que es su santa ley. Nos debemos humillar al ver que no obedecemos su palabra, que es buena. Y en vez de cuestionar y tratar de pelear con Dios, deberíamos humillarnos una vez más y ver nuestra miseria por esta condición y nuestro pecado. Que no vivimos de acuerdo al estándar y al buen propósito que Dios tenía para nosotros como humanidad. Ahora vean la siguiente pregunta y las vamos a ver brevemente. La pregunta 10. ¿Permitirá Dios que tal desobediencia y rebelión quede impune? De ninguna manera. Lo podemos leer todos juntos. Al contrario, Dios está terriblemente airado por nuestro pecado original y las iniquidades que hemos cometido, y en su justo juicio los castigará temporal y eternamente.
tal como lo ha declarado: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dios, hermanos, está airado contra el pecador. No permitirá que tal desobediencia a su ley, y una vez reenfatizo que es una ley santa, buena y perfecta, que está diseñada para nuestro bien, pero para glorificarlo a Él en última instancia, pero de pasada, hermanos, es para nuestro bien. Y nosotros, al quebrarla, Dios está airado con nosotros por nuestra rebelión. Y como dice el Salmo 7:11, dice: Dios es un Dios juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Éxodo 34:7 dice: de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aquí vemos, hermanos, la ley, la ira de Dios contra el pecador. Es una ira continua, un odio contra el pecador y el pecado. Esto debería, si meditáramos en esto, hermanos, cuánto Dios aborrece el pecado, viviríamos de formas diferentes. Dios es un juez justo y castigará el pecado. Ahora vean la última pregunta, una objeción que se podría presentar. Pregunta 11: ¿pero acaso Dios no es también misericordioso? Respuesta: es cierto que Dios es misericordioso, pero también es justo. Por lo tanto, su justicia requiere que el pecado que es cometido contra la altísima majestad de Dios sea también penado con el máximo castigo de cuerpo y alma, es decir, con el castigo eterno. Así que, hermanos, no solamente es una ira temporal que trae juicios temporales y Dios castiga de una forma en esta tierra el pecado, sino que hay un castigo final. El último y el máximo castigo es el castigo del cuerpo y el alma en el infierno, el castigo eterno. Y aquí responde: ¿acaso no Dios es misericordioso? ¿Acaso no Dios va a perdonar el pecado? ¿Acaso no Dios es amor? Hermanos, tal pensamiento se olvida una vez más de la justicia de Dios. Dios es justo. Y cuando nosotros pecamos contra aquel que es el Altísimo, la ira y el castigo debe ser proporcional contra quien fue cometido el crimen. A menudo uso esta ilustración cuando salimos a evangelizar y les digo a la gente y les pregunto: si yo te robo algo a ti, tu teléfono, ¿qué me harías, no? Y me dirían: no, pues les digo, tal vez me atrapas y me lo quitas, o te enojas, me golpeas o algo así. ¿Qué pasa si voy y le robo algo a un banco? Bueno, me meterían a la cárcel, ¿no? ¿Qué pasa si yo voy a la Casa Blanca y tomo algo que no me pertenece ahí? Bueno, no nada más es cárcel, sino va a ser cárcel por toda la vida. Bueno, la idea es que cuando pecamos, por más mínimo que sea contra Dios, el pecado no importa. Podemos pensar: bueno, nada más fue una cosita aquí o allá. Pero pecamos contra el Dios Altísimo. Es una traición cósmica, como dijo R.C. Sproul. Y el castigo es proporcional, no necesariamente al pecado, sino proporcional contra quien fue cometido el crimen. Así que lo justo, hermanos, la justicia de Dios demanda castigo eterno. Déjenme darles una aplicación que tiene que ver con la cena del Señor que vamos a participar el día de hoy. Hermanos, cuando meditamos que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, pero también la misericordia de Dios, esto debe ser
algo que nos debe asombrar, como asombraba a Pablo. Hermanos, Dios no solamente fue amor, sino que Él es justo. Y su justicia en la cruz danzó con la misericordia. Estos dos atributos se mostraron de una forma grandiosa en la cruz del Calvario. Y las buenas noticias, hermanos, es que Dios castigó nuestro pecado y satisfizo su justicia en aquel quien era el hombre perfecto, para así poder extender a misericordia para los impíos. Y hermanos, cuando pasemos a celebrar la Cena del Señor, recordemos el amor de Dios, pero recordemos la justicia de Dios. Recordemos la belleza y la pureza del Evangelio cuando entendemos estas dos cosas. Cuando comamos el pan, recordemos cómo por la justicia de Dios el cuerpo de Cristo fue partido en nuestro lugar. Pero también por este quebrantamiento tenemos el perdón de pecados. Cuando bebamos del vino, recordemos la amargura del juicio de Dios, pero también el gozo y el amor de Dios que nos limpia, la sangre de Cristo. Hermanos, Dios es misericordioso, pero Dios es justo. Vamos a continuar adorando a nuestro Dios.